La palabra de Dios que convierte el alma estará en Jeremías capítulo 15, versículos del 15 al 21. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame y véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo. Sabes que por amor de ti sufro afrenta. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo, porque me llenaste de indignación, porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación. ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. El libro de Jeremías es un libro de exhortación, y aunque por momentos usa figuras, no es difícil de entender. Así que vamos a hacer una extensa introducción antes de llegar al pasaje de la enseñanza de hoy. Para empezar, sabemos que la tarea que le iba a dar Dios a Jeremías iba a ser arduo. El Señor a través de Jeremías iba a confrontar a su pueblo, principalmente del sur, Judá. Por lo tanto, el Señor lo va a santificar inclusive desde antes que naciera. Y eso no es así para todos, sino a los que el Señor va a enviar con propósito a una determinada labor. Dice Jeremías capítulo 1, versículo 6, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dice también Jeremías capítulo 1, versículo 10, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. En una de las visiones que tuvo Jeremías en el primer capítulo, Dios le hace ver a Jeremías una vara de almendro, y una de sus grandes características de este árbol es que es de los primeros árboles en florecer durante la primavera, haciéndole ver a Jeremías que su palabra debía ser enviada presurosamente. Y en una segunda visión le muestra una olla que hierve mirando, se puede decir, para el norte, donde estaba caldeado los ánimos para hacerle guerra a Judá en el sur. Eventualmente hizo venir del norte a todas las familias para que pongan su campamento a la entrada de Jerusalén por su maldad, ya que dejaron al Señor y adoraron las obras de sus manos. Dice Jeremías capítulo 1, versículo 16, a causa de toda su maldad proferiré mis juicios contra los que me dejaron, e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Así que el Señor puso a Jeremías como ciudad fortificada contra los reyes de Judá, sus príncipes, sus sacerdotes y el pueblo de la tierra. Y le dice en Jeremías capítulo 1, versículo 19, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Y Dios hace clamar a Jeremías en Jerusalén, que se había acordado de la felicidad de su juventud, de Israel y de la primicia de sus nuevos frutos, en donde el Señor se preguntaba, ¿qué males he hecho? Dice Jeremías capítulo 2, versículo 5. Así dice Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Siendo que los había introducido en tierra de abundancia para que comiesen su fruto y su bien. Pero entraron y contaminaron la tierra, y manda decirles a través de Jeremías lo siguiente, en Jeremías capítulo 2, versículo 8. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Es decir, su pueblo cambió su gloria por lo que no aprovecha. No solo lo dejaron, sino que cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. El Señor había plantado vides cogidas y se volvieron sarmientos de vid extraña. Habían torcido su camino. Y dice Jeremías capítulo 2, versículo 30, en vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección. Vuestra espada devoró a vuestros profetas como león destrozador. Es decir, después de que Dios trató con el pueblo, no había corrección. Digo más, arruinaron a los profetas,
Predicaban bonito a los impíos, siendo que ellos no lo llevaban a cabo. Andaban en tinieblas, por esa causa las aguas eran detenidas y faltó la lluvia tardía. Dice Jeremías capítulo 3, versículo 3. Por esta causa las aguas han sido detenidas, y faltó la lluvia tardía, y has tenido frente de ramera, y no quisiste tener vergüenza. De todas formas, el Señor en su misericordia exhorta al arrepentimiento a Israel, la casa de Israel, y a Judá, que viendo de su hermana no se volvió al Señor de todo corazón, sino que fingidamente habían torcido su camino y se llenaron de confusión. Dice Jeremías capítulo 3 versículos del 21 al 25. Voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino, de Jehová su Dios se han olvidado. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí nosotros venimos a ti, porque tú eres Jehová nuestro Dios. Ciertamente vanidad son los collados, y el bullicio sobre los montes. Ciertamente en Jehová nuestro Dios está la salvación de Israel. Confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud. Sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas yacemos en nuestra confusión, y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Cuando dice vanidad son los collados, no se está refiriendo a una elevación de tierra similar a un cerro, pero de menor altura que un monte, sino a los que eran tibios en la parte espiritual. Dice después, y el bullicio sobre los montes. Tampoco se está refiriendo a una gran elevación natural de terreno, sino a los líderes de la nación de Judá que permitían bullicio en las congregaciones. Pero aún así, diciéndoles que se conviertan, de lo contrario vendría destrucción. Dice después en Jeremías capítulo 4 versículos del 5 al 6. Anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén y decid, tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos y decid, reuníos y entrémonos en las ciudades fortificadas. Alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. Aquí es una gran orden para que el pueblo de Judá alce una bandera para advertir a otros que huyan de una gran calamidad que se acerca desde el norte, y la bandera simboliza hacerlo bajo la guía de Dios, como en Éxodo capítulo 17 versículos 15 y 16, donde Dios es llamado Yahvé Nisi, o el Señor es mi estandarte, para una continua guerra contra los amalecitas, figura del mundo, y vean que el Señor siempre aconsejando que laven su corazón. Dice Jeremías capítulo 4 versículo 14, lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Aconsejando que busquen la verdad para que Él perdone. Dice después en Jeremías capítulo 5 versículo 1, recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora, e informaos, buscad en sus plazas, a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdone. Y al ver que estos eran pobres en su palabra, o a los collados, como mencionamos antes, fue a los grandes. Dice Jeremías capítulo 5 versículos del 4 al 5. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las conyundas. Estos no discernían lo de Dios. Dice Jeremías capítulo 5 versículos del 12 al 14. Negaron a Jehová y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra. Así se hará a ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Porque dijeron, esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Esto se lo decía Jeremías, pongo mis palabras en tu boca por fuego. Quiere decir que no eran palabras aduladoras para el pueblo, sino exhortación fuerte para que vean su condición. Y vean lo que el Señor habla del pueblo desobediente. Dice Jeremías capítulo 5 versículos 23 al 30. No obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron, y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová, Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega.
Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Porque fueron hallados en mi pueblo impíos, acechaban como quien pone lazos, pusieron trampa para cazar hombres, como jaula llena de pájaros. Así están sus casas llenas de engaño, así se hacen grandes y ricos, se engordaron y se pusieron lustrosos, y sobrepasaron los hechos del malo, no juzgaron la causa del huérfano, con todo se hicieron prósperos, y la causa de los pobres no juzgaron. No castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. Cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira, y los sacerdotes dirigían por mano de ellos. Y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haré cuando llegue el fin? Pero sigue teniendo misericordia, dice Jeremías capítulo 6, versículo 8. Corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Aquí es cuando dice un versículo conocido por todos, en Jeremías capítulo 6, versículo 16. Así dice Jehová: paraos en los caminos, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Ese buen camino del que habla es la sana doctrina, y seguía el Señor hablando por Jeremías en Jeremías capítulo 7, versículos del 1 al 7. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: ponte a la puerta de la casa de Jehová, y proclama allí esta palabra, y di: oíd palabra de Jehová, toda Judá, los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabra de mentira, diciendo: templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramareis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. Cuando dice templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este, es decir, como en nuestros días, todo concentrado en la iglesia física, diciendo: así es como se hace en esta iglesia y aquí habita el Señor. No, sino que dice: si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo. Si fuera así, dice, moraríais en la tierra que fluye leche y miel, abundancia de gozo con sabiduría y revelación. Y ahora vean lo que dice a Jeremías en Jeremías capítulo 7, versículos del 16 al 18. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Y le sigue diciendo a Jeremías en Jeremías capítulo 7, versículos 27 al 31. Tú pues les dirás todas estas palabras, pero no te oirán, los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto: esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Corta tu cabello y arrójalo, y levanta llantos sobre las alturas, porque Jehová ha aborrecido y dejado la generación objeto de su ira. Porque los hijos de Judá han hecho lo malo ante mis ojos, dice Jehová, pusieron sus abominaciones en la casa sobre la cual fue invocado mi nombre, amancillándola, y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinón, para quemar fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Ese quemar al fuego a sus hijas y a sus hijas es enseñarles a ser religiosos, a gustar del vino añejo y no enseñarle a conocer a Dios del vino nuevo. El Señor hace ver esto en una parábola. Dice Lucas capítulo 5 versículos 36 al 39. Les dijo también una parábola: nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres nuevos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar.
y lo uno y lo otro se conservan. Y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Continúa diciendo el Señor sobre su pueblo en Jeremías capítulo 8, versículos del 8 al 11. ¿Cómo decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros? Ciertamente la ha cambiado en mentira, la pluma mentirosa de los escribas. Los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Veamos también Jeremías capítulo 9, versículos del 3 al 6. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco, y no se fortalecieron para la verdad en la tierra. Porque de mal en mal procedieron, y me han desconocido, dice Jehová. Guárdese cada uno de su compañero, y en ninguno hermano tenga confianza, porque todo hermano engaña con falacia, y todo el compañero anda calumniando. Y cada uno engaña a su compañero, y ninguno habla verdad. Acostumbraron su lengua a hablar mentira. Se ocupan de actuar perversamente. Su morada está en medio del engaño. Por muy engañadores no quisieron conocerme, dice Jehová. Y lo que el Señor quiere es que le conozcan. Dice Jeremías capítulo 9, versículos del 23 al 24. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Y sigue diciendo Jeremías. Veamos Jeremías capítulo 11, versículos del 1 al 5. Palabra que vino de Jehová a Jeremías diciendo: oíd las palabras de este pacto, y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén, y les dirás tú: así dijo Jehová, Dios de Israel: maldito el varón que no obedeciera las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles: oíd mi voz y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día. Y respondí y dije: amén, oh Jehová. Así que por todo esto hubo complot contra Jeremías, le hicieron la vida imposible, como hoy pasa con los que el Señor envía. Veamos Jeremías capítulo 11, versículos del 18 al 23. Y Jehová me lo hizo saber, y lo conocí. Entonces me hiciste ver sus obras, y yo era como cordero inocente que llevaban a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo: destruyamos el árbol con su fruto, y cortémoslo de la tierra de los vivientes, para que no haya más memoria de su nombre. Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot que buscan tu vida, diciendo: no profetices en nombre de Jehová, para que no mueras a nuestras manos. Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos: he aquí que yo los castigaré, los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre, y no quedará remanente de ellos, pues yo traeré mal sobre los varones de Anatot el año de su castigo. En otras palabras, no querían que Jeremías profetizara y le deseaban su muerte, pero el Señor estaba con Jeremías, aunque alegaba Jeremías en Jeremías capítulo 12, versículos del 1 al 3. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo, sin embargo alegaré mi causa ante ti. ¿Por qué es prosperado el camino de los impíos, y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron frutos. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Pero tú, oh Jehová, me conoces, me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como ovejas para el degolladero, y señálalos para el día de la matanza. Ese cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Hablan bonito de ti, pero no te conocen, y no son hacedores de lo que dicen.
Jeremías alega que vivía de constantes afrentos, ya cansado quería venganza para sus enemigos impíos, y el Señor hacía que rindiera más, diciéndole en Jeremías capítulo 12, versículos del 5 al 6: Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Porque aún tus hermanos y la causa de tu padre, y aún ellos se levantaron contra ti, aún ellos dijeron grito en pos de ti, no los creas cuando bien te hable. Vean lo que le sigue diciendo Jeremías en Jeremías capítulo 14, versículos del 11 al 12. Me dijo Jehová: no ruegues por este pueblo para bien. Cuando ayunen yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Así también el Señor va a permitir esto al final de los tiempos. Dice Mateo capítulo 24, versículos del 7 al 8. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Ahora, viendo ya todo esto en contexto que hicimos como introducción, llegamos a nuestro mensaje de hoy. Empezamos entonces en el versículo 15. Tú lo sabes, oh Jehová, acuérdate de mí y visítame, véngame de mis enemigos. No me reproches en la prolongación de tu enojo, sabes que por amor de ti sufro afrenta. Como vimos anteriormente, a esta altura ya Jeremías estaba agobiado por sus enemigos. Todos los que no querían escuchar la palabra de Dios, contra él se iban. Uno, porque él les hablaba de parte de Dios, era la cara visible, aunque muchos no veían a Jeremías como el profeta de Dios. Y dos, porque Dios reprochaba al pueblo por su desobediencia, y Jeremías sentía eso y tenía temor. Por eso ese acuérdate de mí, israelita, no era un mero recuerdo, era una petición a la acción rápida en el presente. Ese amor de ti es, en otras palabras, ese guardar tus mandamientos. Dice Juan capítulo 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahora, está alejado de su pueblo debido a su buen testimonio y a lo que predicaba de parte de Dios a una nación porfiada. Es un hombre solitario y ansioso, pero que se regocija de que Dios habita en su corazón. Versículo 16 de nuestro texto principal. Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. Al decir fueron halladas, quiere decir que él las buscó, y que al comerlas le producía gozo y se alegraba en su corazón. Eso lo animaba una y otra vez. Este interés y valor dado a la palabra de Dios parecía natural y apropiado para Jeremías, porque sabía que había sido invocado por el propio nombre de Dios. A Jeremías le parecía extraño que alguien llamado por el nombre de Dios no encontrara interés en su palabra. En cambio, Jeremías se alimentó y gozó en la palabra de Dios, consideró la palabra de Dios como el gozo y la alegría de su corazón, se deleitó en la palabra de Dios y lo hizo en lo más íntimo de su ser. Versículo 17. No me senté en compañía de burladores, ni me engreí a causa de tu profecía. Me senté solo porque me llenaste de indignación. Jeremías explica su separación de los que no valoraban ni amaban la palabra de Dios. No se sentaba con burladores, porque en este contexto un burlador es en el fondo alguien que con acción, ademán o palabras procura poner en ridículo la palabra sin que la diga, porque no la obedece, tal como lo dice Salmos capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Dice después el versículo que estamos tratando, ni me engreí a causa de tu profecía. En otras palabras, no se vanaglorió, no se envaneció por las palabras que le daba el Señor. Dice después, me senté solo porque me llenaste de indignación. Y si sabemos que la indignación es un sentimiento de enfado y rechazo vehemente provocado por algo que choca con la conciencia moral o el sentido de justicia, no es que el Señor lo haya llenado de eso, sino que al estar apartado y andar en los caminos del Señor,
Eso lo desconcierta ante los demás que no lo hacen. Hay un celo por el Señor. Versículo 18. Porque fue perpetuo mi dolor y mi herida desahuciada no admitió curación. ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? En su estado angustiado, Jeremías se queja ante el Señor de no haberlo sanado de su viejo hombre, por así decirlo. Pero sabemos que el hombre tiene también su papel de esforzarse. Y seguramente estaba menguando. Lo decimos esto por la respuesta del Señor en el versículo 19. Por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Dice: si te convirtieres, yo te restauraré. Dios le promete a Jeremías que a pesar del rechazo actual, debía seguir santificándose. Probablemente estaba flaqueando en algún área, porque le dice: yo te restauraré. Y restaurar es recuperar o recobrar. Así, cuanto más se acerca el momento de la invasión que vendría del norte, más debía estar preparado Jeremías. Judá estaba en ascenso en cuanto al pecado, y para que alguno pudiera ser salvo por la palabra de Jeremías, tenía que estar más afinado por Dios. Y cuanto más afinado, más oposición iba a tener. Y así será también en los últimos tiempos, antes de la venida del Señor. Hasta aquí todavía Jeremías no había sido amenazado de muerte, ni encarcelado, ni puesto en una cisterna. La cosa empeoraría. Por eso el Señor le sigue diciendo: delante de mí estarás. Significa vivir en constante presencia y alineación con la voluntad de Dios. Implica vivir de manera íntegra, fiel y obediente, manteniendo una comunión estrecha con Él. Es caminar en su voluntad y ser leal a sus mandatos. Luego le dice algo que es también para nosotros, que somos enviados para predicar su palabra. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Lo precioso es que Cristo crezca en nosotros, y lo vil es nuestra carne que mengue, que el viejo hombre desaparezca. Dice después: conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Era importante que Jeremías permaneciera como un profeta, un creyente a la manera de Dios. El pueblo debía convertirse al siervo del Señor, y no él amoldarse a ellos. Versículo 20 de nuestro texto principal. Y te pondré a este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Si ocurre lo del versículo anterior, serás como muro fortificado, es decir, no podrán hacerte nada, porque el Señor estará con nosotros, el Dios creador de todo estará con uno. Último versículo 21. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Nos librará de los enemigos internos, habitaremos en buena tierra y estaremos en su reposo. Amén.